para permanecer, mis amados hermanos, en la verdad, en el camino del Señor, para poder perseverar hasta el fin. Bueno, ya hemos visto varios pasos, todo lo que tenemos que hacer, y vamos hoy a continuar aprendiendo, amén. Y como todo tiene un orden, pues hoy vamos a ver el orden para perseverar, para permanecer en la palabra. Primer libro de las Crónicas 16, versículo 11 y 12. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Cuántos buscan al Señor? ¿Y cuántos buscan su poder? ¿Qué tiene el Señor para nosotros? ¿O qué nos ha dado ya? Nos ha dado, nos ha compartido de su poder, amén. Para aquel que le busca, para aquel que permanece en él, hermano, el Señor nos ha dado de su poder. Dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Qué quiere decir continuamente? Constante, ¿cierto? Debemos todos los días, dice por allí una hermana, debemos de ser constantes en buscar, hermano, esa presencia del Señor, en tener esa comunión con nuestro Señor, amén. ¿Qué más tenemos que hacer? Lea el versículo 12. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Cuántos se han puesto allí, hermanos, a reflexionar, allí a pensar en toda la maravilla del Señor? ¿Algunos lo ha pensado algún día? Bueno, como 3 lo hemos hecho. 5, 6. Gloria a Dios. Yo sé que todos, lo que pasa es que son tímidos, ¿cierto? Pero hermanos, mire que eso es lo que debemos de hacer. Dice: hacer memoria, o sea, piense, reflexione, hermanos, en las maravillas que Dios ha hecho, en sus prodigios. Si usted y yo, mis amados hermanos, no hacemos esto, pues déjeme decirte que va a ser difícil que usted y yo seamos agradecidos con Dios. No va a haber allí un agradecimiento. Porque si no nos tomamos ni siquiera, hermanos, el trabajo de, bueno, aunque sea allí en la cama, acostaditos, reflexionar, allí pensar en todas las cosas maravillosas que el Señor ha hecho nada más en nuestras vidas, en nuestra familia. No puedo creer que algún cristiano pueda decir: no, es que en mí no ha hecho nada. No, es que el Señor, mi familia tampoco. Hermano, eso sería tener un corazón desagradecido. Porque si usted y yo estamos aquí es por Él, amén. Por sus maravillas, por su prodigio, porque Él es el que nos llamó, Él es el que nos escogió. Ninguno puede decir: estoy aquí porque sí, porque es que yo quise. No, es el Señor el que nos llamó, amén. Es el Señor el que nos ha escogido. Y por eso estamos aquí, y por eso lo hemos conocido, y por eso hemos conocido su verdad, por eso hemos conocido a su Hijo y al Espíritu Santo, amén. Claro, si usted y yo respiramos, ahora que a muchos les cuesta trabajo, ¿cierto? Con esta pandemia, ¿cuántos no pueden respirar? ¿Cuántos no están por ahí en una UCI? ¿Cuántos le han dado alguna vez gracias al Señor nada más por poder respirar? Uy, ninguno. Yo sé que los cogí distraídos. Ustedes, yo sé que usted le ha dado gracias al Señor por el aire que respiramos, ¿sí o no? Claro. Cuando nos despertamos allí en la madrugada, lo primero que hacemos es decir: uy, gracias Señor porque todavía respiro. Gracias Señor porque todavía estoy vivo. Porque dice la palabra de Dios que mientras hay vida, hay esperanza.
Esperanza de seguir buscando que su rostro, esperanza de seguir deleitándonos en su presencia. ¿Ustedes sí se deleitan en la presencia del Señor? Claro, hermanos. Esperanza de seguir obedeciéndolo, agradando al Señor. Hay tantas cosas, hermanos, en las cuales usted y yo podemos, hermanos, reflexionar y maravillarnos de ese Padre tan hermoso que tenemos. Porque déjame decirte que antes de conocerlo estábamos huérfanos. Muchos dicen, no, pero yo tenía papá. Sí, pero nada comparado con el Padre Santo, amén. Con nuestro Padre Celestial, ese maravilloso Padre, nada que ver con el terrenal. Ahora tenemos un Padre. Y aquellos que no tuvimos un Padre terrenal, pues sí que es cierto que debemos de estar agradecidos de que Él, hermanos, nos haya escogido, amén. De tenerlo ahora como nuestro Padre, de poder conocerle. Ya no estamos huérfanos. O aquí todavía hay alguien que está huérfano. No, no es cierto, ninguno. Todos tenemos un mismo Padre. Todos tenemos un mismo Señor. Dale el aplauso al Padre. Gloria a Dios. Claro, hermanos. Reflexionemos en sus maravillas, como dice la palabra. Si usted y yo queremos permanecer en la verdad, comencemos por ser agradecidos con el Señor. ¿Y cómo podemos hacerlo? Reflexionando en toda la maravilla, en todos los prodigios que el Señor ha hecho con nosotros nada más. Si usted se pone a pensar, hermanos, ya me he puesto a pensar, vea, desde que estaba pequeña, a pesar de que éramos tan pobres, hermanos, yo he visto la mano de Dios. Yo he visto cómo el Señor cuidó de mí. Y se lo he dicho y llorando se lo he agradecido. Y le he dicho al Señor que he visto su mano, hermano, aún para nacer. Si Él no lo hubiera permitido, no estaríamos acá. El Señor es el que nos ha dado, ¿qué? Vida. Él es el que nos ha creado, Él es el que ha permitido que usted y yo estemos aquí. Mire que algo que me asombraba y me maravillaba es, hermanos, en un testimonio de una hermana que en consejería me decía: mi madre trató una y otra vez de abortarme y no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque ya papá lo había escogido, aleluya, amén. Claro, porque ya Él tenía un propósito con ella. Gloria a Dios. Usted y yo no estamos aquí por casualidad. No estamos aquí porque un día le provocó a un hombre y a una mujer, hermanos, unirse allí sexualmente y engendrar un hijo, engendrarnos a nosotros. No, es por el propósito de Dios. Amén. Claro, es por el propósito que el Señor tenía con nosotros. Y por eso el Señor nos ha guardado siempre. Aún, mi hermano, si usted pone a reflexionar, así usted haya tenido una vida muy difícil, así usted haya sufrido mucho, usted puede, mi amado hermano, entender de cuántas cosas el Señor te ha guardado. Es que son muchas cosas en las cuales el Señor nos guardó. Yo me crié en un barrio pobre, en un barrio donde, hermanos, me rodeaban las personas adictas a la droga, hermano, un barrio que era oscuro y que uno salía a la calle, iba a salir de la casa, atravesar la calle y no se veían sino allí los cigarrillitos, las lucecitas de los cigarrillitos. Ya uno sabía que ahí estaban consumiendo. Y yo digo, y Señor, y nunca me pasó nada. ¿Qué hizo el Señor? Porque ahora entiendo que solo Él lo hizo. Poner a esa gente antes a guardarlo a uno. Esa gente siempre me respetó, a pesar de que me rodeaban, eran mis vecinos. Nunca me respetaron. Ay, que alguien fuera allá, hermanos, a hacer daño en el barrio. Eso los sacaban chonteaditos. Entonces, mire, todo eso lo hace ¿quién? Dios. Él es el que nos guarda. El que nos ha guardado siempre. El hombre es el que se aparta de Dios. El hombre es el que escogió el camino malo. Porque el Señor, hermano, nos dio a escoger. ¿Usted cómo quiere vivir? Si usted quiere vivir en la maldición, bueno, no me busque,
olvídese que yo existo. Pero si quieres vivir en la bendición, pues bueno, entonces busque a Dios. Escojamos el camino de la verdad si queremos vivir en bendición. Él, hermano, no nos obliga. Mire que Él podía obligarnos, ¿cierto? Es el Todopoderoso, el que nos creó, le pertenecemos a Él. Así el impío diga que no existe, por allá los necios digan, no, es que Dios no existe. Un día van a tener que humillarse y reconocer que Dios sí existe, como lo ha hecho ya más de una persona. Dios existe. Dios podría tenernos como robots, hacer obligarnos a hacer lo que Él nos manda, pero no, Él nos da libertad. Y así todo el hombre le echa la culpa a Dios de su desgracia, cuando el hombre es el que escoge cómo quiere vivir, si en la bendición o en la maldición. ¿Y dónde está la bendición? Pues cuando buscamos a Dios, cuando buscamos de Él, cuando anhelamos conocerle, cuando anhelamos llenarnos más de su presencia, entonces ahí viene la bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Dale el aplauso al Rey. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oiga, ¿usted sí tiene un Dios de maravilla? El hacedor de maravilla de nuestro Padre, el hacedor de maravilla de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que el Padre hace, el Hijo también. Amén. Y sus prodigios, y hemos visto los prodigios del Señor, claro. Hemos visto cómo el Señor, hermanos, día a día hace milagros, hace maravillas, hace prodigios. Lo que pasa es que aún los cristianos no les gusta, hermanos, hablar de esas maravillas, de esos prodigios que el Señor hace cada día. Y uno, hermano, lo ve cuando de pronto en esos ayunos congregacionales que, hermanos, tenemos, y que el Señor se mueve poderosamente haciendo milagros, sanando, libertando. En el momento de uno decir, venga, hermano, usted tiene un testimonio, venga. Y uno sabe que hay muchos, pero no les gusta dar testimonio. No les gusta hablar de las maravillas y prodigios que el Señor hace. Cuando a través de ese testimonio, mis amados hermanos, la fe de los hermanos que apenas están empezando su caminar en el Señor, hermanos, eso ayuda a que crezca. Y cuando también el Señor nos dice que lo hablemos, que lo digamos, que contemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo veo y me gusta mucho cuando yo a veces voy, bueno, me salgo por ahí por el barrio a caminar, hay unas máquinas por ahí, voy, me subo, hago ejercicio y por ahí escucho unas dos personas hablando y dando testimonio de cómo llegaron al Señor, lo que el Señor ha hecho, y eso me parece bien lindo, hermoso. Que nosotros no nos callemos lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Entonces vamos a, hermanos, a hacerlo para que así usted y yo seamos más agradecidos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a segunda a los Tesalonicenses 2:15. Dice, así que, hermanos, está firmes. ¿Cómo debemos de estar? Firmes, y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mira, hermanos, que aquí el apóstol Pablo habla a los tesalonicenses y les dice, les aconseja, ¿cierto? Les dice, está firmes. No podemos, hermanos, tener allí un pie afuera y el otro adentro, no, señor. Tenemos que estar firmes. ¿Y firme en qué? En retener la doctrina
que dice que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces tenemos que, hermanos, estar firmes en la doctrina, en lo que hemos aprendido. Pero mire, hermanos, que algo que yo veo, y bueno, me duele un poco porque yo veo cómo el pueblo de Dios, los cristianos todavía menosprecian la enseñanza. Por ejemplo, estos seminarios que son de tanta bendición, ¿cuántos dicen amén? Porque aprendemos, ¿cierto? Porque es un estudio. Hasta uno mismo aprende con ustedes. Uno allí sacando el estudio, el Señor le habla, aprendemos juntos. Y hermanos, si uno ve cómo en vez de pues como buscar eso, buscar conocer más al Señor, llenarse más de ese conocimiento de la verdad, no, hay cosas más importantes que congregarse, que venir a recibir la palabra. Entonces, hermanos, cuando se va a dar por ejemplo, una escuela, nada más en las escuelas, uno comienza a dar una escuela, a enseñar y eso, hermanos, se hacen inscribir cantidades, pongámosle 80 personas. Y uy, no, qué bendición, hay 80 personas. Bueno, vamos a acomodarlo allá en el salón Rema porque no caben sino allá. Son muchos. Y empieza uno y por allá a la tercera clase ya vienen 60. Y a la siguiente ya vienen 50. Y termina uno con menos de la mitad. Y uno dice, tremendo cómo el pueblo de Dios no aprecia la enseñanza, cómo no la anhela. Hermanos, cómo no anhelar nosotros como hijos de Dios, prepararnos, capacitarnos. Entre más usted y yo nos llenemos del conocimiento del Señor, mucho mejor, porque eso nos va a ayudar ¿a qué? A permanecer en la verdad. Así venga allí un hereje a querernos enredar, hermanos, usted no va a permitirlo. ¿Por qué? Porque usted ya está lleno del conocimiento de la verdad. Amén. Prepararnos aún, hermanos, para formar un hogar, los que están solteros. Hablando con mi esposo en esa, le preguntaba, yo siempre le pregunto, ¿y qué? ¿Cómo te fue? ¿Y si están viniendo los hermanos a la capacitación, por ejemplo, prematrimonial que se estaba dando? Entonces, al principio él no recuerdo qué número me dijo, pero eran bastantes. Después le pregunté y ya era la mitad. Y ya por allá como cuando ya iba a terminar, no, pues como la tercera parte. Y yo digo, Dios mío, qué bueno que los solteros, sea la edad que tengan, hermanos, se preparen. Y eso que, hermanos, terminaron unos que ya están casados y todo, que es una bendición porque también nos dan testimonio de que aprendieron, ¿cierto? Pero qué rico que antes de se prepararan. Pero menosprecian esa, hermanos, esa oportunidad que Dios les da. Yo digo, uy, qué rico que mi esposo y yo hubiéramos tenido alguien que nos preparara antes de habernos casado. No hubiéramos evitado tantos problemas, tantas dificultades. Entonces, ¿por qué ustedes que tienen ahora la oportunidad no aprovechan? Eso nos ayuda, hermanos, para permanecer en la verdad, en los caminos del Señor. Porque llegó el día, bueno, así no tengas planes para casarte. Muchos dirán, no, es que yo no tengo ni novia. No importa. Tienes que prepararte antes. Para cuando llegue la novia no les vaya a entrar el afán y entonces ya no quieran hacer el curso, la capacitación. Que algo que usted y yo debíamos de prepararnos, hermanos, es para eso. A nosotros nadie nos preparó para ser, a mí nadie me preparó para ser una buena esposa. Mi esposo pues tampoco, menos que éramos inconversos. Entonces ahora en el Señor que hay la manera de prepararse, pues qué bueno que aprovechen para cuando llegue el día, le llegue la bendición, pues ya usted sabe, varones, cómo tratar a su esposa, cómo dice el Señor que debe de ser como esposo, como padre. Ya esa mujer sabe cómo ser una esposa virtuosa,
cómo ser como madre también. Y así, hermanos, se van a evitar cantidades de problemas. Y así con todas las escuelas, con todas las que tenemos, hermano, en todas aprendemos. Entonces, qué bueno no menospreciar la enseñanza. Amén. Por eso dice que hemos de permanecer en la doctrina. Mire que allí Pablo dice: está firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Vamos allí a 2 Timoteo, más adelante. 3, versículo 14. 2 Timoteo 3, 14. Dice allí la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, mire que aquí, hermanos, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y nos habla a nosotros por medio de su carta y nos dice: persiste, o sea, permanezca en lo que has aprendido. Tenemos que permanecer en cada, hermanos, en cada principio bíblico, ponerlos por obra, no quedarnos allí siendo solamente oidores. No, el Señor quiere que seamos hacedores de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 4:2. Colosenses 4, versículo 2. Perseverá en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, ¿en qué también debemos de perseverar? En la oración. Dice que velando en ella con acción de gracias. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Claro, hay muchas cosas por las cuales usted y yo debemos de darle gracias. Que si nos pusiéramos ahora, hermanos, a darle gracias al Señor por cada una de ellas, pues aquí haríamos una vigilia hasta las 6 de la mañana aquí. Porque hay mucho que agradecerle al Señor, amén. Dice que debemos de, hermanos, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Vamos a ver las características de la perseverancia en los creyentes, en los justos. ¿Quiénes son los justos? Ajá, gloria a Dios. Vamos allí, hermanos, a Job 17, Job 17, 9. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Dice, hermanos, aquí en este libro que debemos de proseguir. Dice, no obstante, proseguirá el justo su camino. ¿Qué debemos de hacer? Proseguir nuestro camino, perseverar en él, sin desmayar, sin mirar para atrás. Amén. Y dice, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Vamos allí al Nuevo Testamento en Hechos 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo perseveraban allí todas estas personas? Dice que estaban allí perseverando unánimes en oración. Recordemos que ayer estuvimos viendo que es muy importante que usted y yo no descuidemos la oración. Que siempre estemos allí, hermanos, orando. ¿Cada cuánto? Eso, vea, son buenos alumnos. En todo tiempo, ¿cierto? En todo tiempo. Dice que en oración y ruego. Estaban ellos allí, hermanos, reunidos en oración y ruego. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 2:42. Vaya allí el capítulo 2. Versículo 42.
y perseveraban. ¿Qué más hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las, vuelve y dice, en las oraciones. Entonces, hermano, vuelve y nos dice que debemos de perseverar en la doctrina y que debemos de perseverar en buscando la comunión unos con otros, o sea, buscando la unidad y, hermanos, en esa comunión, amén, en oración siempre. Juan 15, versículo 4, que dice allí la palabra, leámoslo. Dice el Señor, estas son palabras de nuestro Señor Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Entonces mire que, y si leemos el 16, lea el 16, dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuántos dicen amén? Mire que el mismo Señor nos anima, nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Si nosotros permanecemos en Él, el Señor va a permanecer en nosotros, amén. Y después en el 16 nos dice, hermanos, que nosotros no fuimos los que le elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. ¿Y para qué nos ha puesto? Dice: para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si usted y yo permanecemos en el Señor, mis hermanos, si usted y yo permanecemos también llevando fruto, ¿y cómo debe ser ese fruto? Bueno, ¿cierto? Como lo vimos anteriormente, que usted y yo estamos llamados a dar buenos frutos. Y dice: y vuestros frutos permanezcan. Entonces, todo lo que usted, mire el Señor tan hermoso, dice: entonces todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice Jesús, Él os lo dé. ¿Cuántos lo creen? Claro, recordemos lo que aprendimos, que si usted y yo no tenemos fe para orar, para pedir, pues no vamos a recibir nada, ¿cierto? No podemos darle lugar a la duda, sino al contrario, tenemos que tener fe y saber que el Señor nos oye. ¿Cuántos dicen amén? Segunda Timoteo 3:10. Dice allí la palabra del Señor: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Mira aquí, hermanos, el apóstol le habla a Timoteo y le dice: pero tú has seguido ¿qué? Mi doctrina. ¿Y qué quiere decir allí la palabra doctrina? Bueno, buscándola allí en el griego, quiere decir instrucción, la función o la información, enseñanza, enseñar y doctrina. Entonces dice él que debemos de qué, le dice que, hermanos, permanecer en la doctrina y qué más, y en la conducta. ¿Y qué quiere decir conducta? Criar, modo de vivir. También quiere decir en el hebreo camino, curso de la vida o modo de acción, a menudo, asunto, calzada, conducir, costumbre, marchar, rastro, senda, rumbo. Entonces todo esto, hermanos, es el significado tanto en el griego como en el hebreo. ¿Qué más dice allí el apóstol? Dice que, hermanos, seguir también en el propósito. ¿Cuántos han sido escogidos con un propósito? Hermanos, no nos apartemos de ese propósito
que el Señor, con el cual el Señor nos ha escogido. Amén. Estemos siempre dentro de ese propósito. Propósito quiere decir allí en el griego presentar, propuesta, intención, el pan de la proposición. Y entre paréntesis dice en el templo. Quiere decir también como expuesto delante de Dios. Propósito, desear, designio. Entonces, usted y yo estamos dentro de esos propósitos del Señor. Amén. También debemos de permanecer en la fe, que también ya ayer lo vimos, lo estudiamos allí más profundamente, en la longanimidad, en el amor y en la paciencia. ¿Cuántos creen que necesitan paciencia para permanecer en la verdad, en el Señor? Amén. Necesitamos, hermano, la paciencia, porque muchos ahora no están en los caminos del Señor dolorosamente. Muchos se han apartado de la verdad, hermanos, del camino del Señor, precisamente porque no han tenido paciencia. Ay, no, ¿cuánto hace que me están diciendo que el Señor va a llegar? Dicen algunos. Y se cansan y se cansaron y entonces ya volvieron otra vez atrás. Están, hermanos, otra vez en el mundo. De allí donde el Señor los había sacado, allá volvieron otra vez. No, usted y yo no somos de esa clase de cristianos, ¿cierto? Yo sé que aquí todos vamos a permanecer hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso al Señor. Continuemos, mis hermanos. Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios. ¿Cómo debemos de ser? Aquí cuando habla de ancianos no se está refiriendo a la edad precisamente, sino a aquellos que llevamos ya años en los caminos del Señor. Esos son los ancianos. ¿Y cómo deben de ser? Dice que sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la ¿qué? Paciencia. Y mire que allí comienza a hablarle a las ancianas. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Cómo debe ser una anciana? Reverente en su porte. ¿Qué quiere decir? Allí aún en su físico, ¿cierto? En su manera de presentarse, en su presentación, ser como reverentes. ¿Cómo debemos de ser las ancianas? Maestras del bien. Y mire que allí comienzan ya a decir, hermanos, a enseñar que como ancianas debemos de enseñarle a las mujeres más jóvenes, aún hermanos, primeramente, mis amadas hermanas y hermanos, eso es para todos, con nuestro buen comportamiento, con nuestro buen testimonio, que habla más que usted coja una jovencita y le quiera recitar la Biblia al derecho y al revés en un momentico allí, atornillársela. No, habla más un buen ejemplo. Amén. Ellos, hermanos, están, aunque uno no lo crea, están allí mirándolo a uno. Y usted y yo estamos llamados a ser ¿qué? Ejemplo para ellos. Amén. Esa es la mejor enseñanza que usted y yo, mis amadas hermanas, como ancianas que somos de la iglesia, podemos darles. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Gálatas 5:22. Vamos a ver otra de las características de quienes, de los que perseveramos, ¿cierto? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué es lo que deben de ver en nosotros? Estos frutos, el fruto del Espíritu, esas 9 virtudes del Espíritu, amén. Ese fruto del Espíritu debe estar en cada cristiano. Recuerden que la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquel que permanece en la verdad se conoce porque, hermano, está reflejando ese fruto del Espíritu con estas 9 virtudes que ya que acabamos de leer. Amén.
¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué usted y yo debemos de perseverar? Vamos allá a Mateo 10, versículo 22. Dice allí: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? ¿Vale la pena entonces perseverar? Claro, hermanos. Que no sea en vano lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Amén. Que usted y yo perseveremos, que usted y yo, por eso les decía que es muy importante que el cristiano sea agradecido. Es que el Señor a usted y a mí, hermano, nos compró a precio de sangre. Dice que hermanos, seremos aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces debemos de perseverar ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Allí mismo, Mateo 24:13, búsquelo. Mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Vuelve y nos dice allí en Mateo. Amén. ¿Y cuáles son los resultados de la perseverancia? Bueno, vamos allí, hermanos, a Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Recordemos que ayer estuvimos viendo que el Señor, que para perseverar, para hermanos, para conservarnos allí en la verdad, tenemos que hacerle el bien a todos. Amén. Y dice que no nos cansemos, dice Gálatas, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Yo he oído muchos cristianos que dicen: ay, no, es que yo ya me cansé de ayudar a la gente. Es que ellos son tan desagradecidos. No, es que eso, mejor dicho, no agradece. No, hagámoslo sin ningún interés. Hagámoslo sin esperar nada a cambio. Hagámoslo sin esperar a que nos agradezcan. Hagámoslo por obediencia al Señor. Amén. Hagámoslo porque el amor de Dios está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis. Vamos allí rápidamente, hermanos, para que terminemos. Apocalipsis 2. Vamos a Apocalipsis 2, versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermanos, que dice: pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Hay que retener la palabra, hay que permanecer en la verdad. Amén. Y dice que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 3:10. Allí más adelantico dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Esas son palabras de Jesús. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Aleluya. ¿Qué tenemos? Una corona. ¿Pero para qué? Para aquellos que han tenido paciencia, para retener lo que han aprendido, para esperar en el Señor. Amén. Dice que si usted y yo tenemos esa paciencia, el Señor nos va a guardar del día de la prueba. O sea, dice que el mundo va a ser ¿qué? Probado, el mundo entero. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra, para probar a uno de los cristianos, a los creyentes, si de verdad aman a Dios o no. Mire que esto que estamos viviendo nada más, hermanos, ¿cuántos ha hecho retroceder? ¿No han aguantado? Han retrocedido. En vez de afirmarse más,
porque son señales antes del fin, como dice la palabra del Señor, no han retrocedido. Y están antes más, andando desordenadamente. Entonces, ¿qué pasa con ellos? El Señor dice en el 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que ninguno tome, ¿qué? Tu corona. ¿Es que nos tiene el Señor reservado? La corona de vida, amén. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, reflexionemos sobre todo lo que el Señor nos ha dado, hermanos, sobre lo que el Señor nos ha enseñado, para que retengamos, podamos retener cada principio, toda la palabra, cada enseñanza que el Señor nos da. Amén.